Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariel Kowalski, soy ayudante de cátedra y en este video vamos a ver lo que corresponde a su primer trabajo práctico, generalidades del aparato locomotor. Recuerden que estos videos no reemplazan a la bibliografía oficial, por lo tanto tienen que leer de un libro de anatomía. ¿Qué es la anatomía humana? ¿Qué es esta materia que van a empezar a estudiar ustedes hoy? La anatomía humana es la ciencia que se dedica al estudio de la estructura y forma del cuerpo humano. Y la palabra anatomía viene del griego y del latín y en su traducción significa disección o cortar a través. En anatomía dividimos el cuerpo en diferentes regiones anatómicas, esto lo van a ir viendo a lo largo de las clases, pero les puse esta diapo más que nada para que no se confundan, porque hay ciertos conceptos que arrastramos de la vida cotidiana que para anatomía son erróneos. Por ejemplo, en anatomía el brazo es la región anatómica que va entre el hombro y el codo. Uno comúnmente quizás escucha decir que brazo es toda esta región, que nosotros a eso le denominamos miembro superior. El miembro superior es, sí, es todo esto, pero cuando hablamos de brazos solo nos referimos a esta parte. Estos ya sería antebrazo, no sería el brazo. Entonces, lo mismo cuando hablamos de miembros inferiores. Todo lo que habitualmente denominamos pierna en anatomía es incorrecto. La pierna es la región anatómica que va desde la rodilla hasta el tobillo, ¿sí? Esta sería la pierna. Esta parte ya no sería pierna, sería muslo. La posición anatómica es la posición de referencia que vamos a usar cada vez que queramos describir algo anatómicamente y va a ser el sujeto de pie, erguido, con la mirada hacia el frente, con los miembros superiores al costado del tronco, las palmas de la mano mirando hacia adelante, esto se llama ensupinación, los miembros inferiores levemente separados entre sí, con los pies paralelos y los dedos de los pies apuntando hacia el frente. Ya tengo mi sujeto en posición anatómica y ahora lo que voy a hacer es dividirlo en ejes y en planos. Primero, ¿qué es un eje y qué es un plano? Un eje es una línea recta formada por puntos infinitos y un plano va a ser una superficie bidimensional que va a estar formada por dos ejes. Entonces, en anatomía fundamentalmente vamos a utilizar tres ejes y tres planos. Vamos a usar un eje longitudinal o vertical que recorre el sujeto en forma vertical desde superior, o sea, desde arriba, hacia inferior, es decir, hacia abajo. Vamos a utilizar otro eje que va a atravesar el cuerpo de lado a lado, que lo voy a denominar eje lateral o transversal, y un tercer eje que va a atravesar al sujeto desde anterior hacia posterior, es decir, desde adelante hacia atrás, y lo voy a denominar eje sagital o eje anteroposterior. Bien, como dijimos, los planos van a estar formados por dos ejes. En anatomía, fundamentalmente, vamos a utilizar tres planos. Vamos a tener un plano coronal que va a estar formado por el eje lateral y el eje longitudinal. Después voy a tener un plano sagital que va a estar formado por el eje sagital y por el eje longitudinal, y un tercer plano, que es el plano transversal, que va a estar formado por el eje transversal y por el eje anteroposterior. Esta diapo nos muestra los planos y por qué ejes están formados. Lo que estuvimos viendo antes, acá vemos un plano coronal que está formado por el eje vertical o eje craneocaudal o eje longitudinal, son todos sinónimos. Tengan en cuenta que hay varios sinónimos de referirnos al mismo eje. Lo mismo para el eje lateral, que es lo mismo que decir eje transversal. Bien, esos me forman el plano coronal. Después tenemos el plano sagital, que va a estar formado por el eje vertical y el eje sagital, y el plano transversal, que va a estar formado por el eje transversal y el eje anteroposterior. ¿Para qué sirven estos planos? Estos planos me van a permitir dividir a mí, si estoy hablando del plano frontal, me va a permitir dividir en algo anterior y algo posterior. Por ejemplo, si trazo un plano coronal, el tronco va a ser anterior al dorso, o sea, a la espalda, que va a ser posterior. El plano sagital me va a permitir dividir el cuerpo en una mitad derecha y una mitad izquierda. O también me permite dividirlo en algo medial si está más cerca de la línea media del cuerpo, o algo lateral si se está alejando, si está más lejos. El plano transversal me va a permitir dividir superior de inferior. Por ejemplo, la cabeza es superior con respecto a los pies. Entonces, ¿qué plano divide el cuerpo en anterior o posterior? Dijimos que era el plano coronal.
¿Qué plano divide el cuerpo en derecha o izquierda, o medial y lateral? Dijimos que era el plano sagital. ¿Y qué plano lo divide en superior o inferior? Dijimos que era el plano transversal. Cuando yo veo un corte anatómico, lo mismo con una imagen, tengo que pensar cómo fue realizado ese corte o cómo fue hecha esa imagen para entender desde dónde lo estoy viendo y así poder reconocer las estructuras. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro con un corte así, yo tengo que pensar en qué plano fue realizado ese corte, en un plano frontal, sagital o horizontal. Bueno, este lo vemos acá, este fue realizado en un plano sagital que me permitía a mí dividir en algo medial y algo lateral, ¿sí? O derecho o izquierdo. Bueno, acá vemos cómo fue realizado. Este es un corte horizontal, ¿sí? Porque si ven estoy realizando un corte sobre un plano transversal. Siempre obviamente nos vamos a estar refiriendo a la posición anatómica. Estas imágenes las saqué del Atlas Hocochi de Anatomía y acá vemos un corte anatómico con una imagen, con una resonancia magnética. Entonces lo primero que me pregunto cuando veo esto es cómo fue realizado ese corte, sobre qué plano. Entonces, ¿se imaginan el sujeto en posición anatómica con todos los planos? ¿Dónde les parece que está cortando? Bueno, acá estoy cortando sobre un plano coronal. Por eso es un corte coronal y una resonancia coronal. Estoy dividiendo el cuerpo en anterior y posterior. Bien, lo mismo, acá tenemos un corte anatómico y una imagen, una resonancia magnética, y tengo que pensar sobre qué plano estoy realizando esos cortes. Entonces, así se ve un corte sagital y una resonancia magnética sagital. Y acá vemos cómo se ve un corte anatómico transversal y la imagen, la resonancia magnética, realizado sobre un plano transversal. Acá me pone a qué nivel fue realizado el plano, si hice un corte así. Ahora ya entramos a lo que es aparato locomotor, y el aparato locomotor va a estar formado por el sistema osteoarticular, es decir, que vamos a hablar de huesos y articulaciones, y el sistema muscular. Obviamente también el aparato locomotor va a estar influido por el sistema circulatorio, o sea, el sistema sanguíneo, que lo vamos a ver más adelante, también el sistema linfático. Bueno, el sistema osteoarticular, lo primero que vamos a ver es el esqueleto. El esqueleto humano o el esqueleto óseo va a estar formado por 206 huesos fijos. ¿Pero todas las personas tienen 206 huesos? La respuesta es que no, porque existe lo que se denomina huesos supernumerarios, entre ellos los huesos sesamoideos, que son huesos muy chiquitos del tamaño de una semilla de sésamo que van a estar asociados a tendones. Y estos huesos son muy variables en las personas. Recordemos igual que en anatomía siempre existe lo que decimos variabilidad anatómica, porque la anatomía es única para cada persona, pero nosotros estudiamos lo que es más habitual encontrar en la población. Entonces, en el esqueleto óseo lo vamos a dividir en esqueleto apendicular y esqueleto axial. El esqueleto axial va a hacer referencia a el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. El esqueleto apendicular se va a referir al esqueleto de los miembros superiores y al esqueleto de los miembros inferiores. Y vamos a tener también lo que llamamos cinturas, la cintura pélvica y la cintura escapular. Estos van a ser los huesos que unan el esqueleto apendicular con el esqueleto. Pasamos ahora a huesos, y los huesos los puedo clasificar según su morfología, es decir, según su forma o según su función. Según su morfología voy a hablar de huesos largos cuando predomina la longitud sobre el ancho y el espesor, o sea, van a ser más largos que anchos o espesos. Voy a hablar de huesos cortos cuando no predomine ninguna, o sea, van a ser más o menos iguales en su ancho, en su longitud y en su espesor. Huesos planos cuando el largo y el ancho predominen sobre el espesor, es decir, van a tener muy poco espesor. Y huesos irregulares cuando no puedo agruparlos en ninguna de las otras categorías. Bien, entonces, ¿qué huesos de los que están acá les parece que es un hueso largo? Bueno, supongo que la mayoría estaría pensando en este, y es correcto. Este es el fémur, el hueso del muslo, y es un hueso largo. Por lo que dijimos anteriormente, predomina la longitud sobre el ancho y el espesor. ¿Qué tipo de hueso les parece un hueso plano? Bueno, sería esta, que es la escápula. ¿Por qué? Porque predomina el ancho y la longitud sobre el espesor, es decir, tiene muy poco espesor. Huesos cortos, como ejemplo, tenemos a los huesos del carpo, ¿sí? Que vemos que son más o menos iguales, y huesos irregulares van a ser las vértebras. Bien, en cuanto a su función, un hueso puede tener función de palanca para
palanca para realizar movimientos, puede tener función de soporte de peso o puede tener función de revestir cavidades para proteger órganos. Por ejemplo, las costillas, que forman parte de la cavidad torácica, tienen la función de hueso plano. En general, los huesos largos van a tener función de palanca, los huesos cortos van a tener función de soporte de peso y los huesos planos van a revestir cavidades. Pero esto no siempre es así, por eso no les puse flechas ni nada, porque por ejemplo, el fémur tiene función de palanca, pero también soporta peso. Entonces, una cosa es la clasificación por la morfología y otra es la función que tengan. Los huesos van a estar formados por un hueso compacto, ¿sí? Que es una capa continua más periférica, y un hueso esponjoso que va a tener estos espacios o trabéculas que van a contener médula ósea. Bien, además, los huesos van a estar revestidos por una membrana fina, blanquecina, que se denomina periósteo, excepto en las superficies articulares. Bueno, en los huesos largos, algo que no dijimos es que todos los huesos largos van a tener una diáfisis o cuerpo y una epífisis proximal y una epífisis distal. Los huesos largos van a tener una cavidad medular, que es la que contiene la médula ósea, además de las trabéculas de hueso esponjoso. En los huesos planos o los huesos cortos, la médula ósea va a estar en el hueso esponjoso. Los huesos planos se caracterizan porque tienen dos capas de hueso compacto y en el medio hueso esponjoso. Y en los huesos del cráneo, esas láminas de hueso compacto se denomina una lámina interna o una lámina externa, y la capa esponjosa intermedia, o sea, el hueso esponjoso, se denomina diploe. Eso lo van a ver igual en la clase de cráneo. Pero bueno, acuérdense que solo los huesos largos van a tener diáfisis, epífisis, metáfisis es la unión de la diáfisis con la epífisis, y la cavidad medular, que la médula ósea en los huesos largos va a estar sobre todo en la cavidad medular. Esos son errores típicos que aparecen en los exámenes y lo voy a aclarar desde ahora. Este hueso que aparece acá, que es una costilla, ¿les parece lo mismo que este hueso que dijimos que era el fémur, que es un hueso largo? Bueno, la respuesta es que no, porque la costilla es un hueso plano, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero predomina el ancho y la longitud sobre el espesor, es decir, tiene muy poco espesor. Que sea un hueso plano no significa que no tenga cierta longitud, o sea, que no sea largo no significa que sea corto, pero la definición de hueso plano nos decía que el largo y el ancho predominan sobre el espesor. Además, la función que tiene la costilla, como ya dijimos, forma parte de la cavidad torácica, ¿sí? Eso también me orienta a pensar que es un hueso plano, y además la costilla no tiene un cuerpo y dos epífisis, como dijimos de todos los huesos largos. Entonces, la costilla es un hueso plano. Después, en la mano también, lo que son huesos cortos son los huesos del carpo, pero los huesos del metacarpo o la falange, si se fijan, estos sí son huesos largos porque tienen una diáfisis y dos epífisis y porque la longitud es la que predomina sobre el ancho y el espesor. Muchas veces se confunden al pensar que los huesos de toda la mano son huesos cortos, o no sé, porque son más chicos capaz, pero el tamaño no es lo que importa, sino que la longitud predomina sobre el ancho y el espesor y que además presentan un cuerpo y dos epífisis. Entonces, la costilla es un hueso largo, ya dijimos que no, que es un hueso plano. Muchas veces en los prácticos les pedimos que escriban un hueso, entonces, ¿cómo escribo un hueso? Bueno, esto lo vamos a ir viendo en las siguientes clases, no me pareció ahora ponerme a escribir algún hueso, porque todavía no vieron ninguno, pero tengan presente que tienen que ponerlo en posición anatómica. A veces le pedimos que justifiquen por planos, o sea, ¿cómo está ese hueso en la posición anatómica? Si es un hueso derecho o izquierdo, cómo va, o sea, qué va hacia arriba y qué va hacia abajo de ese hueso, qué va hacia adelante y qué va hacia atrás, o sea, qué va hacia anterior y qué va hacia posterior, y demás. Bueno, después tenemos también la clasificación, si es un hueso largo, corto, plano. Después vamos a ver los accidentes óseos, y si es un hueso largo, las epífisis, y las inserciones también de músculos o de ligamentos, ¿sí? Que tenga ese hueso, y a qué parte del cuerpo pertenece. O sea, por ejemplo, nosotros habíamos visto antes el fémur, que es el hueso del muslo. Pasamos ahora a articulaciones y vamos a ver la definición. ¿Qué es una articulación? Es la unión entre dos o más huesos. La clasificación la vamos a ver en las siguientes diapositivas. Superficies articulares se refiere, como dijimos que era la unión entre dos huesos, qué parte de un hueso se une con qué parte del otro hueso, ¿sí? Las partes que se unen entre sí para formar la articulación son las superficies articulares.
O sea, la superficie del hueso que forma la articulación es la superficie articular. Después tenemos medios de unión, que va a ser cómo está unida esa articulación, ¿sí? Puede ser a través de ligamentos, que también puede ser los tendones de los músculos, pueden formar lo que denominamos ligamentos activos, eso lo vamos a ver más adelante. Puede ser también que tengan lo que se dice disco o rodete o meniscos. Esto también todo lo vamos a ir viendo cuando veamos las articulaciones de los miembros. Bien, y por último vamos a ver los movimientos de las articulaciones. ¿Qué movimientos permiten realizar y en qué ejes? Las articulaciones las vamos a clasificar según su tipo y género, esto lo vamos a ver más adelante, según la movilidad, que puede ser por amplitud o ejes de movimiento. Es decir, por amplitud, qué tanto se mueven, si son muy móviles, poco móviles o nada móviles, y ejes de movimiento, esto es en referencia a los ejes anatómicos, sobre qué eje se mueve, ¿sí? Después tenemos si son simples o compuestas. Si están formadas por dos huesos van a ser simples y más de dos huesos son compuestas. Y por último tenemos complejas o no complejas, que va a ser, si tienen como medio de unión un disco o rodete, van a ser articulaciones complejas, y si no lo tienen, van a ser articulaciones no complejas. Este es un cuadro del apunte de Pro-I-For-Lisi que lo que me muestra es la clasificación de la articulación según esta primera columna sería el tipo, ¿sí? El tipo, me refiero al tipo de tejido interpuesto en la articulación. Puede ser un tejido óseo, un tejido fibroso, un tejido cartilaginoso, y en realidad no hay un tejido sinovial, sino que es una cavidad sinovial, como vamos a ver más adelante, pero piensen en eso para acordarse que tipo es tipo óseo, fibroso y cartilaginoso. Y después vamos a tener el género, que me va a estar hablando de la forma que tenga. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de acá, y acá te nombra ejemplos de las articulaciones y también la clasificación según los movimientos. Si la articulación no se mueve para nada, decimos que es sin artrosis, ¿sí? Sin movimiento. Si se mueve, tiene un grado leve de movimiento, decimos que es una anfiartrosis, y si es muy móvil, ya decimos que es una diartrosis. Como vemos acá, en general, las articulaciones sinoviales van a ser diartrosis porque van a tener movimiento, las articulaciones fibrosas van a tener sinartrosis y las cartilaginosas en general son anfiartrosis. Pero esta línea es discontinua porque esto no siempre es así, ¿sí? Es lo mismo que veíamos con los huesos en la función y la morfología. Bueno, acá pasa lo mismo. O sea, una clasificación es por movimientos y otra clasificación es por tipo y género. En esta diapo vamos a ver tipo y género de las articulaciones que están señaladas con una flecha roja. Entonces, dentro de las articulaciones tipo fibroso, tenemos el género sutura. Esto lo vamos a ver en las suturas del cráneo. Dentro de las suturas hay diferentes formas, puede ser sutura dentada, sutura escamosa, eso lo van a ver bien en la clase de cráneo. Otro género dentro de las articulaciones tipo fibrosa es la membrana interósea. Acá tenemos a la membrana interósea del antebrazo. Y en el tipo cartilaginoso podemos tener género sin condrosis. Esto lo vemos en la articulación entre la costilla y el cartílago costal y el esternón. En esta diapo vemos un esquema de una articulación sinovial. Las articulaciones sinoviales van a tener una cavidad articular con un líquido, el líquido sinovial. Este va a ser un líquido incoloro que mantiene lubricada la articulación, facilita el desplazamiento, además amortigua el impacto. Ese líquido va a ser producido por la membrana sinovial. Además, las superficies articulares del hueso no es que el hueso contacta entre sí, sino que está revestido por el cartílago articular, que es un tipo de cartílago hialino, que impide la erosión del hueso por la fricción. Y revistiendo todo esto voy a tener una cápsula articular con ligamentos que mantienen la articulación dentro de todo fija e impide las luxaciones. Eso en cuanto al tipo. En cuanto al género, voy a tener diferentes formas según las superficies articulares. Voy a hablar de articulaciones esféricas o esferoideas, cuando una superficie articular tiene forma de esfera y la parte convexa de la articulación de la superficie articular esférica va a articular con una parte cóncava que la reciba. Recordemos que cóncavo es una carita feliz hacia arriba, convexo es una carita triste. Bien. Ok, después tengo articulaciones elipsoideas, cuando una superficie articular tenga forma elipsoide.
y también una parte convexa de una superficie articular la recibe una parte cóncava de la otra superficie articular. Después voy a tener articulaciones en gínglimo, troclea, articulación en bisagra o en polea, que van a tener esta forma característica, que es la forma de troclea o polea. Después igual lo vamos a ver mejor en otra diapo. Tengo también articulaciones trocoides o en pivote, que voy a tener un cilindro que también articula con una parte cóncava con una parte convexa. Y las articulaciones en silla de montar o en encaje recíproco son superficies articulares que es como si fueran las piernas de un jinete sobre una silla de montar. En las articulaciones planas, las superficies articulares van a ser planas. Como dijimos, las articulaciones sinoviales son articulaciones muy móviles y esto me va a permitir clasificarlos según el eje de movimiento que tenga la articulación. Si la articulación tiene un solo eje de movimiento, van a ser articulaciones uniaxiales. Si se pueden mover en dos ejes, van a ser articulaciones biaxiales, y si lo hacen en tres ejes o más, articulaciones multiaxiales. Bien, entonces acá vemos en las imágenes, las flechas representan los ejes de movimiento. Bueno, como vemos acá, las articulaciones uniaxiales van a ser articulaciones trocoides que solo se mueven sobre el eje longitudinal, articulaciones en gínglimo o tróclea que solo se van a mover en un eje transversal. Después tenemos articulaciones biaxiales, vamos a tener las articulaciones elipsoideas o condilias que se van a mover en un eje anteroposterior y en un eje transversal. Lo mismo para las articulaciones en silla de montar o de encaje recíproco, se van a mover en un eje anteroposterior y en un eje transversal. Y las articulaciones multiaxiales, las articulaciones esferoideas, se van a poder mover en los tres ejes de movimiento, el longitudinal, anteroposterior y transversal. Bueno, las articulaciones planas aparentaría como que no tienen mucho movimiento, pero en realidad son un tipo especial de movimiento que tienen, que es el deslizamiento, que esto lo pueden realizar sobre todos los ejes. Algunos lo clasifican aparte y otros lo incluyen dentro de articulaciones multiaxiales. Otro género de articulación dentro de las articulaciones sinoviales es bicondilia doble. Acá tengo superficies articulares con forma elipsoidea o condilia, pero en el mismo hueso tengo dos cóndilos y en el otro hueso también tengo dos superficies articulares que los reciben. Entonces es una articulación bicondilia doble. Y acá les puse para que se vea mejor las articulaciones en silla de montar o en encaje recíproco. La articulación del primer hueso metacarpiano con el carpo. Bien, en esta diapo vemos varias articulaciones sinoviales de distintos géneros. La idea es que puedan reconocer alguna. Por ejemplo, en esta imagen, qué género les parece es una articulación tipo sinovial y de qué género es. Bien, esa es una articulación de género esferoidea, ¿sí? Veo bien la forma de esfera y la está recibiendo la otra superficie articular, o sea, tengo una parte convexa y una parte cóncava, ¿sí? Bien, en esta imagen de acá, por ejemplo, estas articulaciones, ¿de qué género les parece que son? Bueno, estas son todas articulaciones de género planas, ¿sí? Entre los metacarpos, yo acá no hay mucho que decir, las dos superficies son bien planas. Bien, otra articulación que veo acá, bueno, esta ya la dijimos, que es la del primer metacarpiano con el carpo, ¿sí? Es típico ejemplo de articulación en silla de montar o en encaje recíproco. Y esta articulación, que es la articulación de la muñeca, ¿qué forma les parece que tiene? Bien, esta es una articulación tipo sinovial, género elipsoidea, porque tiene forma elíptica. Ahora en la otra diapo lo vemos bien. Bien, entonces acá vemos la articulación esférica que tiene forma bien de esfera, de una pelota de fútbol. Acá una articulación elipsoidea que tiene forma de pelotita de rugby. Y las articulaciones planas, nada, recordarles que pueden desplazarse en los tres ejes. Y bueno, la forma también sería esta, ¿no? Como bien plano, básicamente. Acá vemos la forma de la tróclea o polea, ¿sí? Es esta forma.
que la vemos en la articulación húmero-cubital. Si se fijan, acá estamos viendo lo mismo, ¿sí? Esta forma característica de las articulaciones en gínglimo o trocleares o en polea. Y acá esto es un pivote, es como un tornillito y es la articulación trocoide o en pivote, que como ejemplo tenemos a la radio cubital proximal. Este es un cuadro de anatomía de PRO, donde les pone la articulación, el tipo y el género. Nada, por si quieren buscar qué tipo y género tienen las articulaciones, está en ese cuadro que está en el PRO. Bueno, vimos que las articulaciones sinoviales se podían mover en 1, 2 o 3 ejes, pero no dijimos nada de qué movimientos hacen sobre esos ejes. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Una articulación puede tener movimientos de flexión o extensión, de abducción o aducción, rotación interna o externa, pronación, supinación, circunducción y hay otros más que vamos a ver en las siguientes diapos. Entonces tenemos movimientos de flexión y extensión. Flexión se refiere a cerrar el ángulo de la articulación, o sea, acercar las superficies articulares. Extensión, abrir el ángulo de la articulación. Esto lo van a hacer sobre un plano sagital. Esto quizás en una imagen es medio difícil de verlo, pero si en su casa, dicho en criollo, mueven el brazo hacia atrás y hacia adelante, si se imaginan en qué plano están, se van a dar cuenta que es sobre un plano sagital. Bien, y el eje de movimiento, el eje que permite hacer ese movimiento es el eje transversal, que si se acuerdan cuando vimos articulaciones uniaxiales, biaxiales y demás, las articulaciones trocleares o en gínglimo eran uniaxiales y solo tenían el eje transversal como eje de movimiento. Por lo tanto, solo van a poder realizar movimientos de flexión y extensión las articulaciones de gínglimo o trocleares. Bien, obviamente las articulaciones esferoideas, las articulaciones elipsoideas y las articulaciones en silla de montar también van a poder realizar movimientos de flexión y extensión, pero también se mueven en otro eje, no es el único movimiento que van a hacer. Bien, otros movimientos son los de abducción y aducción, y acá para que no se confundan quiero que piensen que abre la abducción y aducción cierra. Este movimiento va a ser sobre un plano frontal. De vuelta en su casa, abren y cierran el brazo hacia afuera y se van a dar cuenta que se están moviendo sobre un plano frontal. Bien, y el eje de movimiento va a ser el eje antero-posterior. Entonces, ¿qué articulaciones tienen movimiento de abducción y aducción? Van a ser las articulaciones que se muevan en el eje antero-posterior, que eran las articulaciones en silla de montar, o las articulaciones elipsoideas, o las articulaciones esferoides. Bien, y por último tenemos movimientos de rotación, ¿sí? Que estos movimientos se realizan sobre un plano transversal y el eje de movimiento es el eje longitudinal. Acá como ejemplo tenemos la articulación trocoide en pivote que solo se movía en el eje longitudinal, por lo tanto solo va a tener movimientos de rotación. Y esa rotación puede ser interna o externa según si sea hacia adentro o hacia afuera. Otros tipos de movimientos son la circunducción, que se da en las articulaciones esferoideas, como la articulación glenohumeral, que es la asociación de flexión, extensión, abducción y aducción. Todo el conjunto de esos movimientos me da este movimiento circular, que puede ser hacia atrás o hacia adelante, y es la circunducción. Otros movimientos son los movimientos de pronación y supinación, que son movimientos propios del antebrazo y solo del antebrazo. Lo van a ver mejor en la clase de miembro superior, pero sepan que cuando hablo de pronación estoy hablando de la rotación del radio sobre un eje longitudinal, sobre el cúbito, que queda la palma de la mano mirando hacia abajo. En la supinación, la palma de la mano está mirando hacia arriba. Si se acuerdan, la posición anatómica estaba en supinación, ¿sí? Porque los miembros superiores, la palma de la mano estaba orientada hacia arriba. Bien, tenemos muchos más movimientos, como vemos acá tenemos los movimientos de inversión y eversión del pie. Básicamente inversión, estoy diciendo que llevo el pie, la planta del pie se va hacia adentro, ¿sí? Hacia medial. Esto sería medial, esto lateral. En eversión, la planta del pie va hacia lateral. Esos serían movimientos. En la inversión estoy realizando una rotación lateral del pie con una abducción. En cambio, en la eversión estoy haciendo una abducción con una rotación medial del pie. Bien, después tenemos también en el pie
lo que llamamos flexión dorsal y flexión plantar. Flexión dorsal me voy a estar refiriendo al movimiento donde elevo el extremo anterior del pie. Esto también se llama dorsiflexión. Y flexión plantar voy a estar hablando donde desciendo el extremo anterior del pie, ¿sí? Bien, también tenemos movimientos de elevación o depresión, de propulsión y retropulsión en la mandíbula, ¿sí? Llevar la mandíbula hacia adelante, hablo de propulsión, hacia atrás, retropulsión. Después tenemos movimientos de oposición del dedo pulgar, que es cuando se junta el pulpejo del pulgar con cualquiera de los otros dedos. Además hay otros tipos de movimiento, de contranutación y nutación en el parto y demás, pero eso lo vamos a ir viendo en las clases. Bien, pasamos ahora a músculos. Sepan antes que en Anato 1 siempre vamos a estar hablando de músculos estriados voluntarios, porque los músculos se dividen en voluntarios estriados o involuntarios lisos, que esos no los vamos a ver nosotros, siempre vamos a referir a músculos voluntarios estriados. Y estos músculos van a tener una parte cortita, bien carnosa, roja, que va a ser el vientre del músculo, y otra parte blanca, más resistente, que va a ser la parte tendinosa. Los músculos se van a insertar en los huesos a través de tendones. Si vemos acá, estos serían los tendones y este sería el vientre, bien gordito, ¿sí? Vientre o cuerpo del músculo y el tendón. Bien, entonces tenemos, si el músculo está formado por dos vientres musculares unidos por un tendón intermedio, como vemos acá, se denomina digástrico, porque tiene dos vientres. Si tiene muchos tendones intermedios, bueno, va a tener muchos vientres, entonces va a ser poligástrico, como es el músculo recto del abdomen. Ahora, hay músculos que tienen que están formados por 3 o 4 cabezas musculares que van a tener un origen distinto y se unen en un tendón común. Estos van a ser, si tienen 2 cabezas musculares bíceps, 3 tríceps y 4 cuádriceps. Bien, la diferencia va a ser esa entonces, que acá tengo 2 orígenes distintos que se reúnen en un tendón común. Bueno, también por la forma podemos ver músculos semipeniformes como el semimembranoso, músculos semitendinosos, músculos anchos o planos como el dorsal ancho, que es un músculo de la espalda. Bueno, vamos a hablar de músculos agonistas, antagonistas y sinergistas. El músculo agonista va a ser el músculo principal que se va a contraer para realizar un movimiento. Acá vamos a poner como ejemplo a la flexión del antebrazo sobre el brazo. Como dijimos, la flexión era cerrar el ángulo de la articulación, ¿sí? En este caso de la articulación del codo. Imagínense, si yo tenía el brazo extendido, ahora estoy cerrando el ángulo, estoy acercando las superficies articulares, ¿sí? Del codo. Estoy acercando el antebrazo al brazo, lo estoy flexionando. Bien, entonces, el músculo principal que realiza la flexión del antebrazo sobre el brazo es el músculo bíceps braquial. Ese va a ser mi músculo agonista, el músculo más potente que realiza el movimiento. Después voy a tener músculos sinergistas, que son músculos que ayudan al agonista, o sea, hay otros flexores del antebrazo sobre el brazo, como el músculo braquial anterior, ¿sí? Que está por acá también, que también va a ayudar a flexionar, pero no es el músculo principal. Y músculo antagonista sería el que normalmente realiza la acción contraria al músculo agonista. O sea, si yo estoy hablando de flexionar el antebrazo sobre el brazo, el antagonista va a ser el que extienda el antebrazo sobre el brazo. Eso en este caso va a ser el músculo tríceps braquial. Y para que el agonista se pueda contraer, tiene que estar relajado, ¿sí? Bien, básicamente eso es agonista, antagonista y sinergista. Bueno, para estudiar los músculos los vamos a ir ordenando según qué parte del cuerpo estén, o sea, músculos del brazo, músculos de la pierna, qué función tengan, van a ser músculos flexores del brazo, extensores del brazo y así. Y siempre conviene ordenarlos por planos musculares de superficial a profundo. Superficial si están más cerca de la piel, profundo si están más cerca del hueso. En esta imagen que vemos acá, ¿cuál les parece a ustedes que va a ser los músculos más profundos? Bueno, van a ser los de esta imagen donde ya podemos ver el hueso. En cambio, hacia estas imágenes vemos músculos más superficiales. Esta sería la más superficial de todo porque acá vemos que hay un músculo que se cortó y estoy viendo músculos de abajo de planos más profundos. Igual no se preocupen, lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases. Todo lo que vimos anteriormente, los músculos, los huesos y las articulaciones, necesitan oxígeno. ¿Por qué? Porque las células sin oxígeno se mueren. Y además necesitan otros nutrientes. Y todo esto va a ser transportado a través de la sangre gracias al sistema circulatorio.
Este sistema va a funcionar con una bomba, que es el corazón, que se va a encargar de bombear, o sea, expulsar la sangre, y después voy a tener vasos, que pueden ser arteriales o venosos. Siempre que salga del corazón y se distribuya hacia los tejidos, voy a hablar de vasos arteriales. Y todo lo que vuelva desde los tejidos hacia el corazón van a ser venas. Esto lo digo así porque generalmente las arterias llevan la sangre oxigenada y las venas llevan la sangre carbooxigenada, ¿sí? Pero la arteria pulmonar es una arteria que lleva sangre desoxigenada. ¿Por qué? Porque va al pulmón. Ahora lo vemos. Pero sepan que arteria es todo lo que sale al corazón y se distribuye a los tejidos, y vena todo lo que regresa hacia el corazón. Entonces, sistema circulatorio es así. Tengo la bomba que bombea sangre oxigenada con oxígeno que va hacia los tejidos. Una vez en los tejidos, ese oxígeno se utiliza, se produce dióxido de carbono y otros desechos que se drenan a través de las venas hacia el corazón. Desde el corazón, esa sangre carbooxigenada va por la arteria pulmonar de vuelta hacia el pulmón, que nosotros sabemos que en el pulmón es donde se produce la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso, y ese dióxido de carbono se transforma en oxígeno, reoxigena la sangre y vuelve hacia el corazón. Una vez oxigenada, el corazón bombea de vuelta y vuelve a bombear oxígeno a todo el cuerpo. Bien, entonces, sabemos que las arterias siempre van a ser las que salgan desde el corazón hacia los tejidos y las venas las que vuelvan desde los tejidos hacia el corazón. Bien, como drenaje venoso podemos tener un drenaje venoso superficial y otro profundo. Las arterias siempre van a ser profundas. Entonces, de drenaje venoso superficial, acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, donde nos sacan sangre, que es la vena mediana del codo, esa es una vena superficial. Si nosotros vemos el brazo, se ve la vena, es bien superficial. Venas más profundas, que para eso ya tenemos que resecar piel y músculos y demás. Acá volvemos a ver venas superficiales, que algunas pueden formar las venas de las varices de las piernas. Ustedes también van a tener que estudiar linfáticos. Entonces, el sistema linfático es parecido al sistema circulatorio, pero en vez de transportar sangre, transporta linfa. Entonces, ¿qué es la linfa? Bueno, nosotros dijimos que la sangre arterial me va a llevar al tejido oxígeno y nutrientes. En ese tejido, ese oxígeno va a ser utilizado, se van a generar dióxido de carbono y productos de desecho que van a drenar a través de las venas. Entonces, las arterias, ustedes piensen, la aorta es un vaso de gran calibre, una vez que sale empieza a perder calibre, ¿sí? Se va ramificando. Entonces, por ejemplo, ¿no? En un tejido voy a tener las arterias que se van a ir ramificando, haciendo cada vez más chiquitas hasta formar capilares arteriales, ¿sí? Donde ya tengo muy poco diámetro. Ese capilar arterial ya va a continuar como capilar venoso, ¿sí? Que ya una vez que perdió el oxígeno y va a recibir los desechos y demás, continúa como capilar venoso y bueno, se va a ir formando la vena. Bien, en ese pasaje entre sangre arterial y venosa se pierde cierto líquido hacia el intersticio, o sea, hacia el espacio intersticial, o sea, hacia el espacio extracelular, que va a ser un líquido incoloro, que no va a tener muchas proteínas, sí va a tener muchos lípidos y demás. No importa, no va a tener el color rojo de la sangre porque no tiene oxígeno, ¿sí? No tiene casi nada de oxígeno, entonces va a ser un líquido incoloro. Y ese líquido necesito drenarlo de ahí, porque no puede acumularse. Piensen que si cada vez que pasa sangre se acumula líquido en alguna cavidad, o sea, no puede quedar ahí ese líquido, entonces tiene que drenar y eso lo va a realizar a través de vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos se van a organizar en corrientes linfáticas, no importa, lo van a ir estudiando después, pero bueno, para que tengan una idea. Y todo el drenaje linfático, o sea, ¿dónde va a parar toda esa linfa? Bueno, fíjense en este dibujo de acá, todo lo que es cara, cuello y mitad derecha del tronco y todo el miembro superior derecho va a drenar al conducto linfático derecho y todo el resto del cuerpo va a drenar a lo que se llama conducto torácico. Bien, después también ustedes van a ir estudiando que hay ganglios o nodos linfáticos, que son órganos linfáticos donde chequean que no haya alguna bacteria o virus dentro de ese sistema linfático, porque tiene una función inmunológica también el sistema linfático. Si ustedes tuvieron faringitis, seguramente se tocaron y tenían inflamados los ganglios de la garganta, tenían como pelotas en la garganta. Bueno, esos son los ganglios linfáticos que se inflaman
cuando hay infección, por ejemplo. Y también es importante porque el cáncer se disemina a través de este sistema. Entonces es importante conocer para dónde van drenando las diferentes corrientes linfáticas.